publicidad, la imputación y fundamento de atribución de responsabilidad, la culpabilidad y por último la punibilidad. Por lo tanto se trata de dos conceptos que no son conceptos que definen a algo, lo definido, que es el delito, como dos conceptos diferentes y contradictorios entre sí. Más bien son perspectivas metodológicas o metódicas de análisis, de observación del delito, que lo contemplan como un todo unitario e inextinguible, o bien como una concepción estratificada que tiene un origen, tiene una manifestación y tiene unas características perfectamente diferenciables en el plano racional entre sí, y de las que además derivan consecuencias jurídicas específicas a cada plano. Y por lo tanto eso creo que es un método complementario de examen o observación del delito desde distintas perspectivas. Finalmente, querido doctor, para ya concluir, la séptima pregunta versa de la siguiente manera: ¿necesitamos más derecho penal? No, mi respuesta en este sentido es que en absoluto no necesitamos más derecho penal, pero tampoco sería correcto, a mi entender, considerar que el derecho penal sobra, que el derecho penal tiene que minimizarse, tenemos que tender hacia una opción minimalista del derecho penal, simbólica, reductora y aún excluyente del derecho penal. Eso primero sería absurdo en una sociedad como la sociedad humana, en la que hay una tasa inextirpable o inextinguible de criminalidad, y en la que el derecho penal es una exigencia de la convivencia en la sociedad. El derecho penal hace falta frente a la criminalidad. Creo que no hace falta más derecho penal del que tenemos, más bien creo que hay que concretar y autolimitar el poder punitivo y el sistema punitivo del Estado. Y lo que entiendo que sí hace falta, lo que en cambio entiendo que hace falta y de lo que tenemos más necesidad y adolecemos de un déficit mayor en el ámbito en que alcanzamos un déficit mayor, es en que necesitamos un mejor derecho penal del que en muchos aspectos tenemos. La tendencia legislativa sobre el derecho penal reciente en la sociedad contemporánea es, en términos generales, una tendencia de derecho penal expansiva, peligrosamente expansiva, en la que se van criminalizando como delito conductas que trata de controlar el Estado por medio del derecho penal, instrumentalizando al derecho penal, pero que por su significado, por su contenido sustancial de desvalor, no son siempre conductas merecedoras de la respuesta penal. A veces se abusa del derecho penal creando tipos de delitos de una manera muy artificial, en la que una mera infracción administrativa pasa a ser artificialmente convertida en una infracción penal. Y también las tendencias legislativas recientes se dirigen o encaminan en el incorrecto sentido de la creación de tipos de delitos de peligro, solamente tipos de delitos de peligro y no de lesión de bienes jurídicos, y tipos de delitos de peligro a veces ni siquiera de peligro concreto, real, producido por una conducta sobre un valor merecedor de protección penal, sino tipos de delitos de peligro abstracto, en los que el legislador presume que la situación es peligrosa y que el derecho penal debe intervenir, criminalizando conductas que en el caso concreto no acreditan la efectiva puesta en peligro, no ya lesión, sino ni siquiera puesta en peligro real y efectiva o concreta de ningún bien jurídico. Ahí, en ese terreno,
en ese ámbito expansivo, criminalizador del derecho penal, de las reformas penales recientes, expansivas hacia el ámbito del derecho sancionador y del derecho disciplinario y del derecho preventivo, nada más, y de la creación de tipos de delitos de peligro abstracto, presunto y a veces ficto o ficticio del legislador. Creo que efectivamente no necesitamos derecho penal, sino que sobra derecho penal. Por lo tanto, si en una palabra tuviera que concluir esta idea, diría que hace falta necesariamente el derecho penal en la sociedad, pero hace falta un derecho penal inspirado en los principios regulativos del mismo, un derecho penal que sea la última ratio del ordenamiento jurídico, un derecho penal que sea fragmentario o subsidiario, que solamente describa las conductas socialmente por completo inadmisibles en una sociedad de justicia, y un derecho penal que sea tutelar o garantizador de los bienes o valores más importantes que fundamentan la convivencia humana en la sociedad. Por lo tanto, un derecho penal más justo, más proporcional y absolutamente imprescindible, y mucho menos derecho penal expansivo, alarmista, excesivamente controlador y fiscalizador, excesivamente reglamentista y expansivo en una sociedad de riesgo como es la sociedad humana, la sociedad contemporánea, en el momento presente, en cualquier contexto social, en cualquier latitud y país del mundo.